Buscando el propósito verdadero de la vida. Perspectivas sobre la moral y la ética. La necesidad de una educación del carácter. Por la Federación de Familias para la Paz del Mundo, en cooperación con la Fundación Educativa Internacional. Parte 2. Las tendencias en la educación moral en los Estados Unidos. Ahora vamos a ver los recientes desarrollos en la educación moral. ¿Cómo fue nuestro empeño en los últimos años para transmitir nuestra moralidad y ética? Vamos a examinar algunas tendencias en el sistema educativo de los Estados Unidos, ya que esto influye en muchas partes del mundo. A. Un colapso de los valores tradicionales. En la década de los 60, se podría ver claramente en el hemisferio occidental el colapso total de los valores que tradicionalmente estaban enfatizados por la educación. Era el tiempo de la revolución sexual y la cultura de la droga, en la cual la juventud aprendió a desafiar todo lo que era autoridad. La idea de los valores absolutos e incambiables fue rechazada. Se reemplazó por un cierto relativismo moral, sin distinciones bien definidas entre el bien y el mal. Todo eran asuntos debatibles. Poco después el individualismo egoísta se puso de moda. De repente los derechos individuales eran más importantes que la responsabilidad personal hacia la sociedad. Los valores del sacrificio y la autonegación ya no eran más necesarios. Hasta fueron considerados una filosofía poco inteligente de la vida. La cultura popular creó este punto de vista. Los cambios culturales tenían un impacto muy fuerte en el ámbito de la educación. Muchos profesores adaptaron la actitud de valores neutrales. O sea, insistían en que no había que imponer su sistema de valores a los alumnos. Había que respetar el punto de vista de cada persona, no importa cuál fuese. Al mismo tiempo, se notaba una baja en la influencia religiosa como sus enseñanzas morales. La desconfianza contra toda autoridad se hizo notar en las aulas también. De repente, los maestros no eran más que ejemplos y guías morales, sino solamente transmisores de la materia educativa. Estos factores culturales eran una fuerte influencia para los nuevos métodos de la educación, tal como la llamada clarificación de valores. Este nuevo enfoque se presentó en las escuelas por primera vez en 1966 con la publicación de Los valores y la enseñanza. El autor Louis Rath, profesor de la Universidad de New York, según su punto de vista, a los alumnos no había que llevarles hacia una elección moral bien definida, sino que podían clarificar su posición con cualquier asunto, no importa si se les merecía o no. Cada opinión era considerada tan importante como cualquier otra. El método en el cual los adultos tendrían que inducir a sus niños directamente hacia lo bueno y evitar lo malo, o solamente influenciarles en sus posiciones de valores, fue rotundamente rechazado. De tal manera, las elecciones morales se convirtieron en preferencias, ni buenas ni malas, solo distintas. El ejemplo hipotético que sigue nos muestra cómo la clarificación de los valores funciona en la práctica. El maestro pregunta a una alumna: Sally, ¿cuál es tu punto de vista acerca del sexo antes del matrimonio? Sally responde: yo creo que el matrimonio es sagrado y que hombres y mujeres no deberían tener sexo antes de casarse. Tienen que ser leales el uno al otro, manteniendo un compromiso para toda la vida. Muy bien, Sally, responde el maestro. Bueno, John, ¿cuál es tu punto de vista? Yo pienso que las personas tienen que ser libres para experimentar, pues quedar atrapado con una persona es demasiado pequeño. El maestro responde: muy bien, John, aclaraste tus valores. Al enseñar el respeto hacia todos los valores, las escuelas estadounidenses en realidad no enseñaron ningún valor y como consecuencia tenemos graduados que tienen una dificultad de distinguir entre el bien y el mal.
Las raíces filosóficas de la clarificación de valores. La clarificación de valores tiene sus raíces en la psicología humanista estadounidense. Una nueva forma de mirar a la ayuda emocional fue presentada por Carl Rogers. Él la llamó la terapia centrada en el cliente. En este enfoque, el terapeuta no da consejos, sino que se hace eco de los pensamientos y emociones del paciente tan objetivamente como sea posible. La meta es que el paciente pueda encontrar soluciones para sus problemas dentro de sí mismo, haciendo visibles sus metas, deseos y valores más profundos. Estas autorrealizaciones pueden ayudar en motivar a una persona a clarificar y cambiar sus actitudes y comportamientos. Para aplicar este enfoque también con los niños, como recomendó Carl Rogers, hay que presumir que los niños son capaces de desarrollarse en capacidades morales, que no necesitan aprender ningún código moral de la sociedad. El punto de vista de Rogers es basado en la filosofía del romanticismo. El filósofo Jean-Jacques Rousseau, de acuerdo al romanticismo, los niños son buenos ya de por sí, pero la sociedad los corrompe. Si solamente les permitieran a los niños crecer en un ambiente natural, sus virtudes florecerían. El resultado de este enfoque es relativizar las enseñanzas morales tradicionales que se presentan como anticuadas y poco reales para los tiempos que corren, o si no, como una intrusión autócrata en el ambiente de las elecciones personales. Este enfoque también desautoriza a los padres y el rol importante que juegan en el crecimiento del niño. A los alumnos se les enseña a dudar de toda autoridad, inclusive de los propios padres. Podemos entender por qué la metodología de la clarificación de valores era tan popular cuando fue presentada primero en los años 60, en un ambiente en donde la autoridad fue criticada. Era una enseñanza como mucho más interactiva que la de sus predecesores, ya que estimulaba la participación de los alumnos, animaba a los alumnos a pensar críticamente y a desafiar las tradiciones y opiniones existentes. Alentaba a una multitud de opiniones, tolerando puntos de vista diferentes, y se iniciaron discusiones animadas sobre los asuntos del día. Esta versión de metodología parece más apropiada a los tiempos modernos que la forma antigua de instrucción directa. En las sociedades democráticas en el mundo entero se espera y en verdad se exige de los jóvenes una opinión en las discusiones vigentes. Este enfoque logra que el alumno se responsabilice y tome parte activa en su propio aprendizaje, o sea, no recibe la información a la fuerza. Sin embargo, para que sea efectivo y beneficioso, debe estar envuelto en un ambiente moral. De otro modo, puede llegar a tener resultados desastrosos si no hay normas morales bien entendibles y si se considera cada punto de vista igualmente válido, aun cuando el punto de vista sea antisocial. El aprendizaje a través del diálogo. El método de educación sin directivas es tan antiguo como Sócrates y Confucio. El diálogo de Sócrates es a través de preguntas. Era un método para captar los valores del estudiante. Confucio preguntaba y alentaba constantemente a sus alumnos para hacerles conocer el punto de vista de cada uno. Él decía: solo aquel que está lleno de ansias voy a enseñar. Solo aquel que está burbujeando con excitación voy a deslumbrar. Si yo les muestro una esquina y no me pueden mostrar las otras tres, no voy a continuar la lección. Una parte crucial del método no directivo de Confucio era su evaluación. Él discutía las respuestas con sus alumnos y los evaluaba contra un estándar moral. Sócrates no usó el método de enseñanza con menores de 30 años. Los métodos son muy útiles para la instrucción moral positiva, siempre y cuando se examine y evalúe las relaciones con los valores morales. Hoy en día, décadas más tarde, los educadores reconocen las limitaciones y fracasos de la clarificación de valores. Aun cuando este sistema alentaba a los jóvenes a expresarse y pensar críticamente,
al no enseñar un estándar moral bien claro, no fue exitoso en crear hombres y mujeres de carácter. En vez de eso, había personas mediocres que toleraban la inmadurez y la inmoralidad. Finalmente, la clarificación de valores fue un fracaso, porque se cometió el error de tratar a los estudiantes juveniles como adultos, quienes solamente necesitaban clarificar sus sensatas opiniones ya formadas. Ignoraba por completo que tanto los niños como así también muchos adultos necesitan ayuda en primer término para formar sus sensatas opiniones. Remordimientos sobre la neutralidad de valores. Merrill Harming, una de las líderes del grupo de la clarificación de valores, con el paso del tiempo expresaba remordimiento sobre su impacto. Nuestro énfasis con relación a la neutralidad de valores probablemente hizo mucho más daño a la moralidad tradicional. Reflexionando sobre el asunto, probablemente podría haber sido mejor si mostrásemos una imagen más equilibrada. Hay sentido en declarar que la verdad es mejor que el engaño. Cuidar es mejor que lastimar. La lealtad es mejor que la traición y compartir es mejor que explotar. Un maestro de Amherst, Nueva York, relató: en mi opinión, dejar a los chicos solos para que discutan por sus propios valores es como ponerles en un laboratorio químico diciéndoles: bueno, chicos, descubran sus propios límites. Si estallan, podemos decir que se fueron en una búsqueda auténtica hacia el ser verdadero. Con respecto a lo dicho anteriormente, podemos resumir las razones del por qué la educación tradicional perdió su influencia tanto en los Estados Unidos como en otras partes del mundo. 1. El aumento del relativismo moral. La neutralidad de los valores se ha hecho la norma en el proceso educativo. 2. Se daba por entendido que el pluralismo de la sociedad moderna impedía la enseñanza de valores comunes o universales. 3. Como la sociedad estaba más alerta y en conexión con el tema de las doctrinas religiosas en las escuelas, también se miró las enseñanzas de valores de forma negativa. Quedó la triste sensación de que la enseñanza de valores también era una forma sutil de promulgar diversas religiones. 4. Muchas personas creen que el pluralismo requiere tolerar y aceptar cualquier creencia o forma de vida. El fracaso de no haberlo hecho se miró como una indicación de fanatismo e intolerancia. B. Educación del carácter. Enfrentando el abandono de la educación moral y sus consecuencias desastrosas en la vida de los jóvenes, muchos estadounidenses empezaron a criticar duramente el sistema de las escuelas públicas. Hasta trasladaron a sus hijos a escuelas privadas y caras, donde se enseñaban los valores morales tradicionales o se inclinaban por la enseñanza hogareña. Al mismo tiempo, apareció a finales del siglo pasado, en los años 90, un creciente movimiento que se enfocaba en la educación moral en las escuelas públicas con el nombre de educación del carácter. La educación del carácter fue definida como un esfuerzo premeditado para desarrollar un buen carácter, basado en virtudes esenciales, tanto para el individuo como así también para la sociedad. En los Estados Unidos, un creciente número de escuelas empezó con programas de educación del carácter. Se estima que una tercera parte de las escuelas públicas estadounidenses están considerando o ya iniciaron esta forma de programas de educación de carácter. Ahora vamos a tratar los valores universales. ¿Qué son y cómo podemos reconocerlos? El carácter consiste de valores en acción. Las personas de buen carácter pueden juzgar qué es lo correcto para luego hacer lo correcto. Los valores pueden ser morales o no morales. En esta presentación nos enfocaremos en los valores morales, que vienen acompañados de obligaciones tales como la honestidad y la responsabilidad. Los valores morales nos transmiten cómo tendríamos que actuar y nos sentimos obligados a cumplir con ellos, aun si no nos convienen en lo personal. Los valores morales, como por ejemplo escuchar música, no vienen
con esta obligación. Además, se pueden dividir los valores morales en universales y no universales. Los valores universales como el trato a toda persona con justicia y respeto hacia su vida, la libertad e igualdad. Nos obliga a todos a ejercer dichos valores para reafirmar nuestro mérito y nuestra dignidad. Lo común en la educación moral. El escritor británico C.S. Lewis ofreció una defensa para los valores universales de tal manera. Yo sé que algunos dicen, las diferentes civilizaciones y los tiempos distintos tenían una moralidad muy diferente. No es así. Si alguna se toma el trabajo de comparar las enseñanzas morales entre los egipcios, los babilonios, los hindús, los chinos, los griegos y los romanos, lo que se le va a sorprender es cuán parecidos son unos a otros y también a los nuestros. Piensen, lo que podría significar una moralidad totalmente distinta. Piensen en un país en el cual se admirase a las personas que abandonan una batalla o donde una persona se sintiese orgullosa de engañar a todos los que le traten muy bien. Sería lo mismo que imaginarse un país en donde 2 más 2 son 5. Los hombres tenían sus diferencias en cuanto a con quién hay que ser altruista, o sea, con la familia, con sus compatriotas o con cualquier persona. Pero todos siempre están de acuerdo en que uno se puede poner en primer plano a sí mismo. ¿Cuáles son los criterios para reconocer un valor universal? 1. Tendría que pasar por la prueba de la inversión. Si yo le hago algo a alguien, ¿cómo me sentiría si vos me haces lo mismo a mí? Para pasar por esta prueba, uno tiene que respetar la propiedad de su prójimo, no tomando lo que le pertenece a otra persona. 2. Otra prueba para obtener la validez universal es la generalidad. ¿Es bueno si todos lo hacen? 3. Un valor universal también se impone a la conciencia. Se tiene que sentir bien tanto para la intuición como para la razón. Aún los alumnos escolares entienden los valores. Cuando, por ejemplo, un niño grita, él me golpeó primero. Instintivamente saben que el que provocó la pelea es el más culpable. 4. Además, un valor universal a largo plazo trae beneficios para el individuo y para la sociedad. El refrán, la honestidad es la mejor línea de conducta, nos enseña que aunque a veces es más conveniente mentir o esconder la verdad, a largo plazo este comportamiento alimenta desconfianzas y resentimientos que muchas veces terminan en conflictos y destrucción. 5. Los valores universales se encuentran mundialmente en una gran diversidad de culturas. 6. A través de la práctica de los valores universales se nutre el carácter virtuoso. En resonancia con los ideales más altos de la naturaleza humana, un valor universal se puede reconocer aún entre las sociedades humanas más diversas. Una acción histórica de autosacrificio, por ejemplo, arriesgar la vida para salvar un niño hundiéndose en un río, se honra tanto en el Oriente como en el Occidente, tanto en una sociedad moderna industrializada como en una tribu aborigen. El reconocimiento de la existencia de valores universales es la base del movimiento contemporáneo educativo del carácter. Permite responder las objeciones contra la educación moral. La descripción de los valores universales permite también hacer una crítica efectiva contra el relativismo y nos abre la puerta para una educación moral aún en las sociedades más liberales. Además, estos valores son la base para una educación moral distanciada de la enseñanza religiosa. Buscando el propósito verdadero de la vida. Perspectivas sobre la moral y la ética. La necesidad de una educación del carácter.